cómo seguimos? Bueno, y les cuento que hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la abogada Elena Estraga, una profesional destacada en el ámbito del derecho de familia, quien nos aportará su mirada clara y precisa sobre temas tan sensibles como el divorcio y el concubinato. Hoy ella presenta un programa llamado Divorce Planner. Con su experiencia y conocimiento nos ayudará a entender cuáles son los derechos y responsabilidades que se ponen en juego en cada situación y cómo impactan en la vida de las mujeres. Nos explicará la planificación para divorciarse con tranquilidad. Damos la bienvenida a la señora Elena Estraga. Muy buenas noches, Elena. Hola, Analia. Buenas noches. ¿Qué tal? Un placer tenerte acá, ni cómo seguimos. Qué lindo, qué lindo. Siempre te sigo por redes y te escucho. Y bueno, muchos hablan de vos y sobre todo acá mi amigo Adrián Dalasta, ¿sí? Que está conmigo acompañándome. ¿Cómo va, Elena? ¿Cómo andamos? Hola, Adrián, también. Hola, Adrián, un amigo. Muchas gracias por la invitación hoy. Un gusto tenerte aquí. Realmente sí. Y bueno, la primera pregunta que yo te haría, que bueno, vos en esto estás tan empapada, ¿no? ¿Cuál es el miedo más común que ves en las mujeres cuando llegan y te consultan pensando en que se van a divorciar? Y te diría que cuando llegan a mí, uno de los miedos más importantes es el tema económico, ¿no? En muchos casos son mujeres que pueden ser profesionales y trabajar incluso, pero no han tenido conexión con la parte económica o el manejo económico, sobre todo, de su familia, dentro de su matrimonio. Entonces, cuando ven que, bueno, se aproxima un divorcio, antes incluso de separarse, tienen miedo de cómo va a seguir esto, cómo quedo parada, no sé a nombre de quién están las cosas, no tengo total noción de todo el dinero que ingresa en nuestra casa, cuánto sale, sé que he firmado cosas pero no estoy muy segura de qué. Y bueno, esos son el tipo de primeras inquietudes, ¿no? Y después de preguntas, bueno, ¿cómo quedan las responsabilidades respecto a los chicos? ¿Dónde podría vivir yo? Y bueno, un sinfín de preguntas que aparecen en ese momento con mucha angustia muchas veces de saber que su vida va a cambiar de una manera importante a futuro. Qué importante esto. Elena, dicen por ahí que el verdadero divorcio comienza cuando hay una división de bienes. ¿Es cierto esto? Mira, yo divido lo que es el divorcio judicial, si querés, del personal o emocional. Okay. Para mí el emocional es cuando uno suelta, finalmente. Hay gente que está divorciada hace 10 años y no suelta y está enganchada todavía en ese vínculo, ¿no? Aunque ya la otra persona se haya casado o sí mismo también con otras personas, pero sí enganchado y todavía ese corte no sucedió. En lo judicial, bueno, depende dónde quieras establecer ese corte, ¿no? En la Argentina, tener la sentencia de divorcio es relativamente fácil, solo hace falta que una de las personas se presente a un juzgado a través del patrocinio de un abogado, ¿no? A un juzgado y con eso en un mes, 2, posiblemente ya tenga esa sentencia. Luego viene la segunda parte, como bien decís, que puede durar todo lo que uno quiere que dura, ¿no? Que es ya la división de bienes, pero no solamente eso, sino acordar, bueno, quién va a vivir en la casa y sobre todo si hay hijos, cómo van a ser los alimentos y con quién van a estar, etcétera, todo ese régimen respecto a los hijos. Y bueno, eso sí, si las dos partes se ponen de acuerdo, que siempre es lo que recomiendo a muerte, ¿no? Ponerse de acuerdo, aunque uno tenga que ceder, y bastante, a veces los acuerdos implican ceder, pero si no, la otra alternativa es ir a un juicio donde el que decide es el juez y donde probablemente tampoco salgamos 100% satisfechos. Esto es como un golpe de realismo que aparece, ¿no? Cuando vienen las mujeres a preguntar y entender que lo más probable es que no termine con todas sus deseos realizados, ¿no? Es una división, pasan un montón de cosas, lo que era un patrimonio ahora se divide
Entonces, bueno, es razonable que no voy a estar en la misma exacta situación en la que estaba. Cambian las cosas y bueno, antes había una casa, ahora son dos, antes había un auto, si es que había, ahora son dos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante desde el principio poder establecer qué es lo prioritario para cada uno, eso innegociable, digamos, y después estar muy abierto y flexible y plástico para llegar al mejor acuerdo posible, que nunca es perfecto. Bien. Bueno, tenemos oyentes que nos escriben y empiezan con dudas, así que te los vamos a hacer escuchar. Vamos a reiterar el mensaje anterior que no pudimos responder antes de ir a la tanda, el de Patricia, que dice que se separó hace 10 años de su marido, que no fue la mejor separación, dice, mis hijos ya están grandes, yo no volví a tener pareja, él sí, y estoy bien con eso. El tema es que en cualquier ocasión de festejo, mis pobres hijos deben hacer 2 festejos porque él no quiere cruzarse conmigo. Me parece muy inmaduro, pero él es implacable. Antes yo festejaba y lo hacía en mi casa y después él iba al cumpleaños. Pero me cansé de ser la que tenía que ocultarse siempre. Mis hijos lo hablaron con él y no negocia. ¿Esto se puede arreglar? Y obligarlo, no lo podés obligar. Claro. Y creo que como estas cosas, ¿no?, que ocurren, como este caso que escuchamos, la otra persona es la otra persona. Y yo siempre digo, y por eso te divorciaste. O sea, hay una incompatibilidad, no hay acuerdo en todo. Pero si eso es lo peor que pasa, pero genial, por favor, fiesta. Claro. Y los chicos entienden, bueno, es una limitación que él tiene, tendrá sus razones, y eso no quiere decir incluso que no sea un buen papá, pero bueno, quizás estar enfrente con ella y con su nueva relación lo pone en una situación incómoda, no lo sabemos, pero la verdad que frente a tantos casos con tanta hostilidad que hay, esto puede ser un incordio, se entiende, pero aparentemente por lo que dice esta oyente, los chicos lo entienden. Y bueno, yo creo que hay que ponerle buena onda a eso, ¿no? Y decir, bueno, si a papá lo incomoda, hacemos 2, o hacemos un año acá y otro año allá, y lo importante es que estás cumpliendo años y el centro sos vos, tu día de tu cumpleaños, ¿no? Y que no estén en los adultos y los grandes y que nos pasa y no nos pasa. Tal cual. Bueno, tengo otro mensaje más también, justo que viene con el tema del divorcio. Hola, me llamo Gloria, me divorcié de mi esposo hace 1 año. El tema es que como yo no tenía trabajo porque cuidaba a los chicos, él me dice que como es de común acuerdo, lo hagamos con su abogado. Accedí y se resolvió todo muy rápido. Firmé de buena fe y el tema ocurrió cuando a los 6 meses me obligaron a dejar mi casa con mis hijos, me tuve que mudar a lo de mis padres, la cuota alimentaria la pagaba cuando quiere. Dice que no le alcanza, hace 1 mes empecé a trabajar, pero con lo que gano apenas puedo ayudar en los gastos de la casa que asumen mis padres. En este momento no tengo dinero para afrontar gastos de un abogado porque no creo que esté bien el acuerdo que firmé. Le juro que me odio todos los días por no haber leído bien. Estaba muy mal, con mucha depresión. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Gloria. Sí, hay que ir a un abogado, no queda otra. Empezar con las redes más cercanas. Primero encontrar un abogado o una abogada que la pueda orientar en su caso en particular, pero bien vale este caso para todos los oyentes, por favor, no firmen nada, no es un tema de buena fe o mala fe, uno cuando firma muestra consentimiento, eso es una firma, y de onda, no, es como vos firmarías, qué sé yo, algo que tenga que ver con tu salud sin entenderlo bien, que te operen o no te operen, o sobre un tratamiento. Y no, hay que prestar atención y este es el drama que ocurre, que cuando la gente se separa o está ante esta situación de firmar o no, está con una situación emocional muy fuerte normalmente, o está triste, o está con ganas de revancha, o está con culpa, o está con vergüenza, un montón de cosas. Entonces no piensa con claridad, y por eso es que es tan importante esta parte de la planificación, ¿no? Y de poder informar a la gente, tómate tu tiempo, no te apresures, y no firmes nada sin estar totalmente convencido, entendiendo qué haces y además con el asesoramiento de un abogado, porque si ella cuidó a los chicos y no trabajaba, tiene derecho a una compensación económica, así se llama, ¿no? Que más allá de dividir los bienes por la fórmula que corresponde, también se hace un reconocimiento de ese costo, digamos, que ella tuvo por relegar su
ingreso particular o su vida profesional en pos de cuidar a los chicos. Entonces, en el divorcio, y hay un plazo para hacerlo, bueno, puede reclamar esa compensación. Firmó un acuerdo, no es que se queda sin herramientas. ¿Necesita abogado? Sí necesita. Bueno, entonces, yo siempre lo que recomiendo es empezar a preguntar, ¿tenés un amigo, un compañero, un primo, un hermano, un tío? No empezar con las redes, estoy buscando abiertamente a todos sus familiares y amigos, y muchas veces aparece alguien, es la pura verdad, que puede dar una mano y orientarla. Bien. Es bueno escuchar esto porque entonces no sería un final para ella, ¿no? Claro. Hay siempre un salvavidas ahí que nos pueden rescatar. Importante. Sí. Luego esta pregunta. Elena, ¿cómo manejas a las mujeres con maridos manipuladores o psicópatas, ¿no? ¿Cómo haces? Mira, Adrián se ríe. No, por el tono que pusiste. Psicópatas. Bueno, psicópatas. Chao, no digo más nada, me quedo callado. Fin. A ver, yo siempre, en todos los casos, por más que la expareja sea una maravilla, recomiendo, sobre todo para el primer año, yo diría, un acompañamiento terapéutico profesional de algún tipo, porque es un duelo fuertísimo, cambian todos los aspectos de la vida, hasta lo social, la identidad. Antes estaba con mis hijos todos los días, ahora no. Aparecen un montón de cambios emocionales y además de hábitos, ¿no? De la vida diaria. Antes dormía con una persona, ahora estoy sola. O sea, un montón de cosas, y hacerla acompañada de alguien te cambia totalmente y te va a hacer tomar mejores decisiones. Y las decisiones que tomes en este momento tienen repercusión por los próximos 10, 15, 30 años de tu vida. Entonces, vale la pena hacerlas bien. Ahora, tenés del otro lado, vamos a poner una persona hostil, porque ojo también con ponerle, digamos, a jugar de médicos y ponerle un título que no sabemos a una enfermedad fuerte que puede tener. Pero puede ser una persona hostil o alguien que se comunica muy mal o que tiene arranques de lo que sea. Bueno, ahí es importante, primero, protegerse y cuidarse, ¿no? Hay peligro, y peligro llamamos peligro físico, y eso es una medida. Si hay peligro, hay que ir a la policía y hacer la denuncia, sí o sí. Hay que retirarse de esa situación de peligro propia o de los hijos. Emergencia. Bueno, este es como el primer estadio. Bueno, no hay peligro, lo que hay es una agresividad, es una dificultad total. Bueno, ahí muchas veces juegan a favor los intermediarios, ¿no? Que puede ser alguien conocido entre las dos personas que pueda mediar, evitar ir a un tipo de discusión donde se va escalonando, ¿no? Y se va haciendo cada vez más dificultoso, y entro en esa dinámica yo también, ¿no? Se necesitan dos para tango. Entonces, si la otra persona está muy desatada, está mal, tomar distancia y no prenderse a eso. Y bueno, y después, como siempre, además del acompañamiento terapéutico de algún tipo, también el asesoramiento legal, por supuesto. Y bueno, sí, eso es lo mejor que se puede hacer. Adrián, tenemos más mensajes. Vengan. Sí, van dejando uno en nuestra plataforma Kik, como lo hace Pini Bader, que dice: hola gente linda, pasé por un montón de situaciones pésimas, mi separación terminó con denuncia por violencia de género y mis hijas lo vivieron. Me robó cosas, era insostenible seguir así y aún lo estoy padeciendo. Es un narcisista. De vuelta lo mismo, tomar distancia, y yo creo que en esas circunstancias con los chicos dependen de la edad, ¿no?, que tengan, pero creo que la verdad siempre es el mejor camino. A veces muchas mamás, cuando están con exes o con padres que tienen un comportamiento a veces hasta cruel respecto a los chicos, tratan de disfrazar la situación como para evitarle al chico un sufrimiento, ¿no? Entonces, qué sé yo, que el papá lo tenía que pasar a buscar el fin de semana y no pasa, entonces se le inventan excusas, y hay veces que yo creo que es mejor, y Adrián quizás pueda dar una opinión más profesional respecto a esto, pero quizás es mejor decir, bueno, no vino, es una tristeza, ¿no?
en vez de minimizarlo, abrazarlo al chico y vamos a tomar un helado juntos. Hoy es un día divino de todas maneras. Qué pena que no vino. Sí, coincido porque aparte muchas veces es idealizar una figura que no existe, ¿no? Porque aparte en algún momento los hijos van a conocer al verdadero padre. Es decir, tarde o temprano esto va a suceder, y si nosotros estamos creando una figura que no existe, digamos, el dolor es doble. Es doble por lo que sucede, y es doble por lo que fantaseé de mi papá que no existe, y después me entero que, bueno, de todo lo real, ¿no? Entonces ahí me parece que en vez de evitarle un dolor, le duplicamos el dolor. Claro, tenés como hijo, te queda una expectativa, ¿no? Claro. Una vara tan alta que después en algún momento te chocás una y mil veces, ¿no? Tenemos más audios. Vamos. Hola, buenas noches. Soy Lorena de Almagro. Estoy escuchando el programa. Quería felicitarlos. Me parece muy interesante el tema que están abordando hoy, y aprovechar y hacerles una pregunta. Quería saber cuáles son las principales cosas a tener en cuenta para una mujer en el momento de divorciarse, tanto legales como económicas. Les agradezco, muchas gracias, y nuevamente les repito, hermoso el programa. Gracias. Bueno, a ver, Elena, te escuchamos. Bueno, más o menos. A ver, depende en qué estadio estés, ¿no? Pero yo siempre digo una frase: el que tiene la información tiene el poder. Claro. De vuelta, y estoy generalizando, respecto a lo económico, muchas mujeres están alejadas de lo que es la administración del patrimonio de ese matrimonio. Entonces, tener la información es clave y la van a necesitar. Esto es los títulos, los contratos, las cuentas bancarias, y a veces esa información no está muy a mano, y es importante con el tiempo ir recabándola, documentándola y tenerla, pedirla y solicitada. Y para todos los oyentes que no están divorciándose ni que quieren estarlo, les recomiendo, por la salud de su propio matrimonio, que estén al tanto, que no se pierdan de esto. Es importantísimo, y además es importante para la relación, ¿no? Tener realismo respecto a lo económico. Pero en caso de separación, tener acceso a todos esos papeles legales, títulos, contratos, entender las deudas que hay en juego, las acreencias que también hay, las entradas de dinero y la salida. Lamentablemente en la Argentina, y esto es parte de la realidad, hay una porción importante de nuestra economía que es en negro, quiere decir que no tiene ningún papel. Y acá es donde empiezan a jugar cosas más complicadas, ¿no? Porque si son sueldos que están en blanco por los dos lados, bueno, es muy fácil de conseguirlo y de tenerlo, y está todo muy blanqueado. Pero la verdad que en nuestro país hay una porción grande de la población que tiene por lo menos una parte no declarada. Entonces, encontrar los registros de esos papeles o estar a nombres de terceros, etcétera, es complicado. Entonces, hacer la tarea de buscarlo, encontrarlo, entender quién la puede tener, dónde están esos papeles, etcétera, es un trabajo que hay que hacer. Muchas veces recae más en las mujeres porque tienen de vuelta menos acceso a eso, y ir anotando muy prolijamente en algún lugar, documentando todo eso, porque eventualmente si llega a ser un divorcio donde no se ponen de acuerdo respecto al total de activos que había en ese matrimonio, bueno, ella va a tener que poder probar la existencia de eso y que pertenecía a ellos, ¿no? Y que son bienes gananciales sobre los que tiene ella derecho. Bueno, tal cual. Te digo que lo de Elena, los tips hacen que vayan directamente a llamarla porque se viene un divorcio. Y sí, no, y bueno, pero hay que planificarlo, esa es la importancia. Yo tengo para mí hay una gran fantasía respecto de, nos divorciamos, pero en paz, todo armónicamente, lo charlamos y realmente maduramente. Yo no escucho nunca eso. Yo lo escuché 1000 veces. Yo nada, jamás. En los medios se escucha, nos divorciamos, pero de como no creo nadie, yo no creo. Yo creo que siempre hay dolor, que siempre hay guerra, no sé. Tengo otra percepción, ¿no? De que cuando hay una ruptura, me parece, vos lo primero que dijiste fue el duelo, y el duelo es dolor, y el dolor proviene de algo que primero fue amor. Entonces, ¿qué es esto del divorcio, de como que nos pusimos de acuerdo muy maduramente? ¿Es una fantasía o es real esto? No, yo creo que sí, que hay casos que sí, ¿eh? Cuando, a ver,
personas que se dan cuenta que su relación romántica dejó de funcionar, pero se respetan y se quieren. Cambió muchísimo, ¿sabes qué? La expectativa de vida. Claro. Entonces, es verdad eso. Antes se duplicó la cantidad de divorcios de personas de más de 50 años. Que antes no existía, porque pensabas que ibas a vivir, qué sé yo, unos 10, 15 años más. Y de golpe ya estabas cómodo. Digamos. Claro. Ya me quedo, ya a esta altura de mi vida no da. Claro, era esa la mentalidad. ¿Para qué? Subsistir, horrible. Pero hoy, exacto, pero hoy por hoy decís, me quedan 40 años. Y tengo a los chicos grandes, entonces muchas veces, quizás no es que estás mal en el matrimonio, pero tampoco te está dando todo lo que necesitas, querés tener una etapa nueva en tu vida, y decís, bueno, di todo para esta familia y estuvo bien, y ahora me quiero dar un espacio para mí. Y a mi marido lo quiero, lo respeto, le tengo un cariño enorme, pero ya no es lo que había y quiero otra cosa. Y puede ser recíproco o entendido por la otra persona. Y si están en esa situación y se separan y acuerdan rápidamente, y rápidamente es importante porque esto puede cambiar con el tiempo, ¿no? Es importante cerrar y hay casos, sí, que he acompañado donde se sientan, se entienden, ceden un poco a cada uno, bueno, entienden y a veces llegan también a cosas ilusorias, ¿no? Por ejemplo, compartamos para siempre el lugar del veraneo que tenían juntos. Le digo, no es sostenible, ¿no? Para uno, para el otro. Decídanse. Pero esto de vos en enero y yo voy en febrero es un disparate que se va a caer como una piedra y les va a traer lío. No puede ser. Aparte pareciera que sigue sosteniendo algo que hay que terminar, ¿no? Sobre todo cuando tenés el primo al lado, me estás diciendo vos. No, te digo, yo conozco casos tenés así, a tu prima al lado. No, mi prima no. Pero digo, conozco casos así, ¿no? Que dicen, bueno, yo voy tal fecha, tal otra. Conozco varios casos así. ¿Y sabes en quién repercute? Puede ser en un principio. Pero ¿sabes en quién repercute? En sus hijos. Eso yo noto. Son chicos que no pueden terminar de armar relaciones, ¿viste? Relaciones amorosas. Es como que están adentro como de una nube que no terminan como de entender. Y bueno, eso sí los confunde. Por ese lado no lo estaría viendo para nada bien. Así que tenés razón. En algún momento alguien se quiebra. Y en este caso yo lo veo con los hijos. Qué temita Y tenemos más audios. Elena, ¿estás para escucharlos? Dale. A ver. Dale. Buenas noches, soy Walter de La Paternal, estoy escuchando el programa, noto que están hablando mucho sobre el tema del divorcio y en especial escucho que están tratando el tema desde la perspectiva de la mujer. Tengo una situación personal que me gustaría hacerles una pregunta a ver si me pueden ayudar. ¿Qué sucede cuando en un divorcio los hijos son utilizados como motín de guerra? Agradezco que puedan pasar este mensaje y si por favor pueden darme una opinión. Muchas gracias. Muy bueno el programa. Un hombre, por fin. Bueno, lo dejamos, es uno, no quiero más bueno. La producción. Ya me estoy yendo, hasta luego, gracias. Para mujeres. Que vengan. No se van a animar. No. Eso hacemos otro día. Un divorcio. Eso hacemos otro día. Es que eso es para que el divorcio sea lo mejor posible y más transparente. Claro, si las dos personas son integracionistas, no hay ningún problema. Si hay alguno que quiere estafar al otro, y sí hay problema. Claro, pero si no. Pero yendo al caso que trajo este oyente, terrible querer usar a los chicos. Y además de dañino y mezquino, es de carrera corta, porque los chicos lo ven todo y lo entienden todo y desde muy chicos también. Entonces, querer usarlos para lo que sea, pero encima en contra del papá, es una cosa espantosa. Y además, esas madres que, mirá, esto sí ha pasado muchas veces, ¿no? Mujeres que al divorciarse, es como que, no sé si es que lo quieren usar como motín de guerra, pero le tiene mucho miedo a la soledad. Entonces en los acuerdos luchan por tener a los chicos más días y más días y más días, ¿no? Es como que le ponen ahí toda la energía. Entonces, los vas a tener muchísimo más que él, ¿no? Ni siquiera mitad y mitad, y sobre todo cuando son chicos, van a estar un montón con vos. Pasan 6 meses y después se encuentran encerradas en su propio acuerdo, que le falta el tiempo, que no les alcanza la vida para ocuparse de los chicos todos los días, están agotadas. Y cuando le dicen
ex, che, bueno, ¿no querés un día más? No, ese es el acuerdo que tenemos y ahí quedaron. Entonces, ojo con esto, porque te juega en contra ni hablar contra los chicos, contra tu propia naturaleza, contra todo. Usar a los chicos o a cualquiera, pero a tus propios hijos, terrible. Y los padres, por suerte, tienen herramientas para combatir con esto, ¿no? Si no se ponen de acuerdo, se va a un juez y el juez es el que dicta. Y dependiendo de la edad de los chicos, se escucha a los chicos. Y los chicos tienen derecho a estar con la mamá y con el papá. Los dos son tan padres uno como otro. De a poco cada vez hay más padres que tienen mitad y mitad los chicos, ¿no? Cuando son más chiquitos muchas veces están más con la mamá, pero no tiene nada de malo y está muy bien que estén mitad y mitad. Y los padres son tan aptos, amorosos y buenos criadores como las madres. Eso es real. Y si esto estuviera en juicio, los viudos no podrían seguir con sus hijos, lo cual es un disparate. Así que coincido totalmente, los chicos nunca están en el medio y creo que en respecto para ellos es bueno tener reglas claras y que todos entiendan con quién van a estar qué día, de tener una rutina previsible con cierta elasticidad también, ¿no? Que tampoco sea una cosa que no se puede mover ni medio hora, si uno se atrasa, si ese día viaja, le hago la gamba, después el otro me la va a hacer sin que se desordene todo nuevamente. Creo que eso es lo que demuestra esto que decimos siempre cuando nos separamos, te vamos a seguir queriendo y cuidando como siempre. Bueno, los pingos se ven en la cancha, y eso es cuando tengo del otro lado un papá o una mamá con la que me llevo mal, y cuando llevo y traigo a mi hijo y se hace el pase, pongo una sonrisa, saludo educadamente y le digo qué lindo día, agarro al chico y sin escenas, sin cosas donde lo ponga en el medio de una situación incómoda, y eso es cuidar y amar a los chicos. Totalmente. Qué lindo. Coincido. Tenemos más audios, ¿sí? Bueno. Buenas noches, soy Fabiana, estoy escuchando, siempre escucho a Analía, me encanta sus reflexiones, ayudan un montón. Yo estuve con un narcisista, tengo un hijo de 14 años con un narcisista que encima tiene autismo. Explicarle a un nene que tiene autismo, que tiene un padre ausente, que tiene un padre manipulador, tan difícil, pero bueno, la vamos llevando. Hace 1 año y medio que estoy separada de él y estamos mucho más tranquilos que en casa. Así que bueno, me costó un montón a mí tomar la decisión, pero bueno, acá estoy, la sigo peleando. Y contacto cero, eso es súper importante, contacto cero. Bueno, Elena, no sé vos cómo querés contar, pero en un punto qué lindo, ¿no? Que esté ella con su hijo, solos, ¿no? Qué sano. Y sí, eso es también cuidar y amarlo, ¿no? Tomar distancia con esa persona que se desvinculó de su hijo, que no le ayude, que es un narcisista según sus palabras. Así que, Fabiana, te felicito porque sos una mujer muy valiente. Tomar la responsabilidad al 100% de un hijo adulto, adolescente de 14 años, pero no es chiquitito, con una enfermedad así, es de verdad tener ovarios muy grandes y estar dispuesta a hacerlo sola. A veces muchas mujeres te quedan porque de última es un apoyo, es alguien más que está en la casa, alguien con quien, no sé, hacer un ida y vuelta, ¿no? Pero tuviste el coraje de decir voy por mi lado, y qué bueno que estén más tranquilos, y sí, y está lleno de familias así y que pueden tener una vida pacífica, tranquila y amorosa, así que felicitaciones. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, Elena, hasta acá llegamos. Tenemos que terminar ahora porque en un ratito ya terminamos también con el programa, así que te agradecemos muchísimo. Fue un placer tenerte hoy con nosotros, y para nuestros oyentes también fue un lujo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, cariños. Chau, chau. Gracias, Elena.